Verónica Grandolio, soy psicóloga social y ceramista, técnica ceramista, y trabajo como capacitadora territorial, como técnica territorial, hace más de 10 años en distintos programas, ya sean gubernamentales o en distintos ministerios, en organizaciones sociales, en organizaciones de la sociedad civil. En ese tipo de trabajo lo que hacemos tiene que ver con un rol de educadora social en distintos contextos, desde comunidades de agricultura familiar al sur de la provincia hasta barrios urbanos vulnerados. Las propuestas que se van haciendo a través del arte van siendo distintas, son muy dinámicas. Yo me especializo en cerámica, pero muchas veces uno necesita encontrarse y trabajar otras materialidades que va conociendo en relación del contexto y lo va situando en relación al lugar en donde toca trabajar. En ese proceso, ¿no? Los procesos creativos y que se van cambiando y van mutando de acuerdo siempre a esos otros con los que uno trabaja, ¿no? En relación específicamente a la cerámica, por ejemplo, hay distintas experiencias en donde en el proceso productivo uno primero, por supuesto, necesita de la arcilla, necesita de la materialidad y podemos partir desde una arcilla comprada a empezar a hacer un registro del medio y ver dónde podemos conseguir arcilla, cómo podemos procesar la arcilla, qué nos provee el medio, qué nos da. Y cuando hay lugares en donde no cuenta con esa arcilla, cómo podemos gestionarla. Entonces, como que el trabajo grupal y el conocer a los otros sí es clave en ese proceso de qué hacer y qué crear. Porque eso nos va a dar como el contexto y ver qué potencialidades tenemos y cuáles son las limitaciones con las que nos encontramos, ¿no? A la hora de generar una propuesta. Porque muchas veces uno a veces va con una idea previa de qué hacer, de qué proponer, y nos encontramos con un contexto que no es facilitador de algunas cosas, pero que sí es facilitador de otras. Pero esas las conocemos recién cuando llegamos ahí en ese contexto, ¿no? Por eso, como clave siempre es eso de poder situar, ¿no? Del sujeto situado, de la población situada, y con eso concreto es conocer, y la parte investigativa de uno, no solo hacia adentro, de conocer las propias materialidades, sino del otro, del conocer el otro. Hay veces que uno se encuentra con que en la familia, por ejemplo, de los alumnos y las alumnas hay alfareros, hay historia, conocen, uno no parte de cero. Así que como una primera etapa siempre es poder conocer. Uno parte de una idea y después la empieza a situar y adecuar. Se pone en juego y se termina de madurar y de concretar cuando ya está en juego. Incluso la planificación concreta y la actividad concreta se termina en relación y en dialéctica con el otro, es cuando termina de definirse, ¿no? Con la arcilla es muy amplia, porque ahí podemos partir desde objetos concretos, de una población que esté interesada en una producción semiseriada, de la construcción de un horno muy económico, que se lo puede llegar a hacer en una escuela, por ejemplo, ¿no? Ya sea en educación formal o informal, se lo puede hacer en un barrio, en un comedor. Pero para eso, por supuesto, uno como profesional necesita esa parte previa, ¿no? Que es la formación, investigar. También esto de conocer el grupo, del abordaje grupal es clave, porque son ciertas herramientas que te dan a la hora de poder concretar un proyecto. Y una de las cosas, bueno, en cuanto al proceso concreto, por ejemplo, de producción, también cambia la metodología de acuerdo a la población que nos encontramos. Hay algunas poblaciones que uno va trabajando con lo que es el consumo problemático, por ejemplo, y entonces la cerámica, si bien la cerámica tiene todos sus tiempos, ¿no? 7 días para que se seque, uno tiene que pensar el producto primero, luego tenés que dejar secarlo, luego hay que hornearlo, a veces una cocción o dos, que sería monococción o bicocción, pero te encontrás con otros que por las condiciones, ¿no? Las características, la ansiedad y demás, uno tiene que poder pensar en cómo adecuo esos procesos. Y se lo puede hacer, tranquilamente se lo puede hacer, ¿no? Por eso entra en juego siempre el qué hago y el cómo hago con el conocer a quiénes son esos otros. Digo esto para romper mitos, porque a veces hay también todo como temores de que la arcilla o la cerámica es muy compleja, se necesita sí o sí hornos eléctricos, que se necesita sí o sí de estructuras gigantes, que se necesita de arcillas y proveedores externos, y no, en realidad uno conociendo y sabiendo y aprendiendo a adecuar, se lo puede hacer con muy pocos recursos. Una experiencia concreta que tuvimos con otras colegas ceramistas en coordinación con una biblioteca popular La Randa. Partimos con un presupuesto de 1.000 pesos, 1.500 pesos. Y luego se autogestionó, por ejemplo, ¿no? O sea, había una propuesta concreta, trabajamos sobre objetos y sobre la formación del oficio,
y se hacía 1 o 2 veces, se producía, y en eso se trabajaba también, ¿no? El cómo hacer una producción semiseriada, cómo definimos grupalmente esto, qué propuesta, qué vendemos, cómo vendemos, a dónde lo vendemos, ¿no? Entonces, por un lado, se iba elaborando todo ese proceso y al mismo tiempo se gestionaban los recursos porque eso se vendía para poder seguir comprando materiales para seguir haciendo el taller. Así que ni siquiera el componente económico debería ser un obstáculo, cuando en realidad puedo trabajar en redes con otro, cuando puedo pensar qué propuesta tiene, sino que al contrario, hasta ahí dignifico, trabajo en la construcción de un oficio, empiezo a desmitificar. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia también con estas organizaciones de construcción de horno, y la construcción de horno fue colectiva, entonces se hicieron rifas, se consiguió el material adecuado necesario para en conjunto, para la construcción de X cantidad de hornos, unos 8 o 9 hornos, y de ahí en conjuntos íbamos trabajando primero en un lugar, después en otro, ¿no? Y rotando roles como estrategia. Entonces unos primeros hacían las pastas de los encofrados, los otros ahí iban haciendo las placas, otros iban haciendo los distintos componentes que necesita un horno, y en eso iban fortaleciendo ese saber porque iban especializando en algo, ¿no? Por eso como clave para todo proceso creativo, si bien uno empieza con la idea, siempre es ponerla en juego con esos otros. En pandemia hemos adecuado propuestas como, por ejemplo, si bien mi eje es la cerámica, tuvimos experiencia con lo que es el cemento y trabajar el cemento, porque en pandemia en cerámica, cuando vos no puedes ir a una sola jornada, pasabas que a la segunda ya la mitad no estaba, los grupos son reducidos, entonces ahí, por ejemplo, trabajé en un intensivo de poder crear objetos de cemento desde moldería, colada y acabado en una sola jornada, ¿no? Y se puede, porque bueno, el contexto nos condicionó en ese momento, ¿no? Vos querías hacerlo en 2 o 3 jornadas y la mitad no estaba la otra, listo. Entonces se va trabajando y después en todo caso se va puntualizando. Y uno puede armar componentes que sean transversales, que tengan un hilo transversal, pero que puedan empezar y terminar en ese mismo momento, ¿no? O sea, digo, no porque empiece y termine en el mismo momento pierde el sentido, ¿no? Nunca está separado el rol de artista y docente. Eso, y más que docente, más allá. Para mí, educadora es como algo que engloba porque nos atraviesa. Está atravesado absolutamente todo el tiempo. Juegan, se nutren uno a otro. Mi ser artista se nutre y siempre se ha nutrido en relación a mi rol de educadora y a lo que aprendo en el contexto. No, es más, nació primero tal vez hasta la educadora y después me he podido sentir artista o me he podido llegar a nombrar en todo caso, ¿no? Pero se retroalimentan constantemente, ponen en juego tanto para lo que está como al servicio, como para el otro, como para mi propia producción, ¿no? De hecho, las producciones tienen que ver también con un discurso crítico, social, del contexto, de las realidades en las que vivo, de las que atraviesa. El aprender a no limitarte, ¿no? Uno conoce y aprende mucho de la supervivencia, de los recursos, entonces empezar a decir, bueno, tengo una idea y muchas veces en mi propio proceso productivo y creativo tengo una idea y no tengo la capacidad técnica para resolver y materializar esa idea, porque de repente se me ocurrió algo que no sé cómo hacerlo. Ahora estoy investigando biomateriales, por ejemplo. Entonces quiero hacer algo, pero no sé cómo. Y ahí empiezo a investigar, a aprender, a ver si mi idea, es solo un delirio imposible de materializar, o conociendo distintas técnicas puedo llegar a ser concreto, ¿no? Se empieza a jugar, a poner en juego. Entonces, primero parte de la idea, sigue en empezar a investigar de lo que yo imagino, cuál es la materialidad que me puede dar como ese juego que a mí me interesa, que pueda reflejar el discurso o lo que quiero mostrar, digamos, con eso. Empiezo la etapa de investigación, ahí termino de ver si me gusta o no, y ahí recién empieza el proceso productivo, o sea, el concreto de decir, bueno, listo, con esto empezamos. Y ahí después empiezan a abrir un montón de cosas, porque ya empiezan a entrar, ¿no?, las variantes, las posibilidades, o el tiempo que uno tiene ganas de trabajar con eso para pasar después a otra. Cuando menciono las materialidades, las diferentes materialidades de distintos soportes con los que uno va trabajando también, se abren un bagaje de componentes, ¿no? Si hablamos de cerámica, podemos hablar de cerámica y dentro de cerámica específicamente la porcelana, que es una cerámica de alta temperatura, y empezar, por ejemplo, a jugar con el bordado.
me empezó a interesar el bordado, pero no sobre soportes blandos y telas, sino sobre soportes rígidos. Entonces empecé a trabajar con la madera primero, y a eso empezar a saber con qué uno perfora madera, qué tipo de madera, cómo, un corcho, hay una propuesta para bordado sobre corcho, sobre cartón. Ahí se empiezan, además, en esto que por ahí mencionaba de que educador y artista no se diferencian, es porque, por ejemplo, en mi propio camino estoy empezando a bordar la porcelana, donde se tiene que hacer todo un proceso de perforación y tener bien claro qué es lo que se va a bordar, no como en la tela que yo puedo ir para cualquier lado, y sobre madera, pero también sale de manera simultánea una propuesta para el territorio, ¿no? Para la comunidad. Entonces decir, bueno, ¿por qué no empezamos a bordar sobre soportes alternativos? Entonces, desde corcho, cartones, cajas, tetras, ¿cómo la intervengo? ¿Cómo la adorno? ¿Cómo empieza a generar propuestas concretas, ¿no? La comunidad tiene fechas que son como muy claves, desde Navidad o Día de la Madre y demás, ¿cómo genero distintos productos a través de las materialidades que sí tengo, ¿no? Porcelana requiere de un horno con muy eficiente a muy alta temperatura, eso no lo voy a tener por ahí en la comunidad, pero sí puedo trabajar sobre soportes rígidos con el bordado y empezar a hacer una investigación para poder adecuarla ahí, situarla al contexto en donde yo me desempeño como educadora, ¿no? Como educadora, como docente. A mí una cosa que me pasó en el territorio y en esto, ¿no? De que decía, primero me supe educadora y después artista, de hecho en mi propia búsqueda personal me consideraba que no era creativa. El territorio me mostró, la comunidad me mostró que sí lo era, porque de repente vos llegás a una comunidad y vas con una planificación y surgen, ¿no? Determinados conflictos y demás, y tenés que tener capacidad para pensar en opción B, opción C, opción D, y ahí entendí que la creatividad era más allá de un objeto concreto que uno podía, ¿no? Y que el arte y la creatividad estaban al servicio de eso, indispensablemente. Ser educadores, ser artistas, si no podemos pensar, ¿no? En esa totalidad. Y ahí empieza a nacer en realidad el otro. Por eso no podrían ir uno sin otro y uno no se tendría que desdibujar en ese rol de educador, sino que tendría que poder potenciarnos y darnos más insumo como artista y que el espacio áulico no nos condicione, sino que nos potencie.